¿Y si el conflicto en Oriente Medio no empieza en Gaza, sino en el agua? El Mar Rojo ya no es solo una ruta comercial, es una fractura geopolítica donde se cruzan misiles, intereses energéticos y control naval. ¿Por qué el Mar Rojo es hoy el punto más vulnerable del comercio global? El Mar Rojo, esa estrecha franja de agua que conecta el mar Mediterráneo con el Océano Índico, es una autopista vital para la economía mundial. A través del Canal de Suez y el estrecho de Bab el-Mandeb, circula alrededor del 12% del comercio global, incluyendo petróleo, gas y bienes manufacturados provenientes principalmente del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, Irak y Kuwait. Es una de las rutas más sensibles del planeta. Pero en los últimos meses, esta vía crítica se ha convertido en un corredor de guerra silenciosa. Los ataques a buques mercantes, el cierre parcial de rutas y la presencia de fuerzas militares globales han transformado esta zona en un campo de batalla estratégico que amenaza la estabilidad económica del planeta entero. Cada año transitan por allí más de 20.000 buques, cargados de petróleo, gas, alimentos y tecnología. Por este estrecho corredor marítimo pasa el 12% del comercio mundial, el 10% del petróleo transportado por mar y cerca del 8% del gas natural licuado. Lo que antes era una ruta marítima controlada ahora es un cuello de botella. El estrecho de Bab el-Mandeb tiene apenas 30 kilómetros de ancho y puede ser bloqueado fácilmente desde tierra por cualquier actor con presencia costera. Esa vulnerabilidad lo convierte en una palanca de presión geopolítica. En caso de cierre, los buques deben rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, lo que implica más de 10 días adicionales de navegación, aumento de seguros, consumo de combustible y sobrecostos logísticos. Este desvío ya ha comenzado a sentirse. Empresas como Maersk, MSC y Hapag-Lloyd decidieron abandonar temporalmente el Mar Rojo, impactando directamente las cadenas de suministro globales. El resultado: inflación, retrasos, escasez de insumos y una presión silenciosa sobre la economía mundial. Pero esto no es solo un asunto comercial. Es el reflejo de una guerra que ya está en marcha, aunque pocos la nombren como tal. ¿Cómo una guerra olvidada en Yemen se convirtió en una amenaza para todo el planeta? En el centro de esta tormenta se encuentra Yemen, un país arrasado por la guerra civil desde 2014. Lo que comenzó como un conflicto interno se ha transformado en una guerra indirecta entre potencias regionales. El gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes, combate a los hutíes, una facción chií apoyada por Irán que controla el norte y el oeste del país, incluyendo zonas costeras estratégicas. Desde estas posiciones, los hutíes han convertido el estrecho de Bab el-Mandeb en una línea de ataque. Con misiles, drones y lanchas rápidas han iniciado una campaña de acoso marítimo sin precedentes. Los objetivos: buques mercantes, embarcaciones occidentales y cualquier símbolo de presencia israelí o aliada. Los ataques no son aleatorios, forman parte de una estrategia asimétrica coordinada por Irán para expandir su influencia en la región sin exponerse a un conflicto directo. Cada barco alcanzado, cada misil lanzado, no solo desestabiliza el comercio global, también envía un mensaje geopolítico. Esta guerra se pelea desde la sombra, con movimientos tácticos que generan consecuencias globales. El punto de inflexión llegó tras el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó a Israel. Mientras el mundo miraba hacia Gaza, los hutíes abrieron un segundo frente desde el sur del Mar Rojo. Dicen actuar en solidaridad con Palestina, pero el cálculo es más profundo. Si golpean el comercio, Occidente sentirá la presión y tendrá incentivos para frenar la ofensiva israelí. La respuesta no tardó. Estados Unidos activó la Operación Guardián de la Prosperidad, una coalición naval para proteger las rutas.
El 11 de enero de 2024 comenzaron los bombardeos sobre posiciones hutíes en Yemen. Centros de mando, radares, depósitos de misiles. El portaaviones USS Dwight Eisenhower, junto a unidades del Reino Unido, Francia, Canadá y otros aliados, lideró la ofensiva. España, aunque no participó directamente, dejó abierta su intervención bajo mandato europeo. Pero los hutíes no cedieron. Lejos de retroceder, intensificaron sus amenazas, confiando en su experiencia de resistencia frente a Arabia Saudí. No necesitan dominar los mares, les basta con interrumpirlos. Cada ataque incrementa los costos logísticos, tensiona a las aseguradoras y obliga a los barcos a desviar su curso. Desde un país devastado, han logrado convertirse en actores geoestratégicos. Y lo más preocupante, lo han hecho sin tener una gran flota ni necesidad de declarar una guerra formal. ¿Quién controla realmente el Mar Rojo? ¿Y qué futuro nos espera si la tensión no se detiene? La guerra en Yemen y los ataques en Bab el-Mandeb no solo han activado respuestas militares puntuales, también han desatado una competencia global por el control estratégico del Mar Rojo. Lo que durante décadas fue una vía comercial clave para unir Asia con Europa, hoy se ha convertido en un corredor bélico silencioso, monitoreado día y noche por buques de guerra, satélites, drones armados y operaciones encubiertas de las principales potencias del mundo. La militarización de esta región ya no es un fenómeno emergente, sino una realidad consolidada. Djibouti, un pequeño país africano frente al estrecho, se ha transformado en el epicentro logístico de esta acumulación de fuerzas. Allí operan bases militares de Estados Unidos, China, Francia, Italia y Japón, todas ubicadas a escasos kilómetros unas de otras. Es la única zona del planeta donde convergen ejércitos rivales en un espacio tan reducido, lo que refleja la importancia geoestratégica del paso marítimo. Cada potencia busca garantizar su acceso a las rutas comerciales, proteger sus intereses económicos y, al mismo tiempo, evitar que sus adversarios amplíen su influencia. Nadie quiere ceder terreno en una región que condiciona directamente el equilibrio energético y financiero global. Aunque los discursos oficiales hablan de misiones de estabilización o patrullas defensivas, lo cierto es que todos están posicionados para una eventual escalada. China, cuyo comercio exterior depende en gran medida del flujo marítimo a través del Mar Rojo, mantiene patrullas navales activas desde su base en Djibouti. Aunque no forma parte de la coalición occidental liderada por Washington, su presencia es constante. Pekín apuesta por una estabilidad regional sin intervención directa, pero su margen de neutralidad se reduce a medida que los hutíes elevan la tensión y amenazan el paso de mercancías hacia Europa y Asia. Rusia, por otro lado, ha estrechado su vínculo con Eritrea, consolidando una alianza geopolítica que le permite mantenerse cerca del conflicto sin involucrarse abiertamente. Moscú apoya diplomáticamente a Irán y adopta un discurso alineado con los bloques antioccidentales. Aunque su presencia militar es limitada, su influencia política es un factor desestabilizador. Para el Kremlin, esta crisis representa una oportunidad de oro para debilitar la hegemonía occidental y abrir un nuevo frente indirecto contra Estados Unidos y sus aliados. Israel observa con atención. Aunque su comercio no depende directamente del Mar Rojo, interpreta los ataques hutíes como parte de un cerco estratégico liderado por Irán. El arco de presión incluye a Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, las milicias chiíes en Irak y Siria y los hutíes en Yemen. Esta amenaza ha empujado a Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos a acercarse, formando alianzas impensadas una década atrás. Mientras los actores geopolíticos maniobran, los efectos reales de esta guerra silenciosa se sienten en todo el planeta. El desvío de barcos por el Cabo de Buena Esperanza añade más de 6.000 kilómetros al trayecto y hasta 2 semanas de retraso. Esto ha disparado los costes logísticos hasta en un 300% en algunas rutas, elevando los precios del petróleo, el gas y todos los productos vinculados al transporte global. El resultado: energía más cara, inflación importada, escasez de insumos tecnológicos y alimentarios y una volatilidad creciente en los mercados financieros internacionales. El futuro del Mar Rojo dependerá de 3 factores clave: la escalada militar entre hutíes y la coalición occidental,
la diplomacia internacional con mediadores como la Organización de las Naciones Unidas y China, y las alternativas logísticas como los corredores de la Franja y la Ruta o la Ruta del Ártico impulsada por Rusia. Pero ninguna de estas soluciones es inmediata. Esta guerra sin nombre sigue en curso, y cada día que el Mar Rojo arde, el mundo entero paga la factura. El Mar Rojo ya no es solo un canal, es una fractura estratégica. Energía, tránsito, presión militar, alianzas, ataques, rutas desviadas. ¿Quién debe controlar Bab el-Mandeb? ¿Potencias? ¿Gobiernos? ¿Milicias o mercados? Solo quien entiende la historia puede anticipar el futuro. Suscríbete, comenta y comparte, porque esta guerra por rutas ya empezó, sin un puerto seguro.